Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos da esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer, hermanos, una secuencia de lo que empezamos el domingo, que es acerca de los efectos espirituales y los beneficios de la poderosa sangre de Jesucristo. El domingo hablamos como 5 o 6 cosas importantísimas en relación a el efecto, los propósitos de la sangre de Jesucristo. Vamos a ver si podemos hablar unas 5 cosas más de los beneficios y el efecto espiritual de la poderosísima sangre de Jesús. Pero quiero que en esta tarde empecemos por orar a Dios. Oremos al Señor y pidámosle que sea Él hablando a nuestros corazones. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darle gracias, Padre, porque nos da esta hermosa oportunidad, esta maravillosa bendición de poder sentarnos aquí, Señor, para compartir tu palabra con tus hijos, Dios. Padre, nosotros, sus hijos, necesitamos cada día del consejo de tu palabra. Tu palabra, Dios, es el alimento, Señor, que nos ayuda para crecer, para salvación. Es como usted lo explica en su misma palabra, Dios. Y yo quiero darle gracias por su palabra, porque no solamente es la medicina para nuestro corazón, sino que es el alimento de nuestra alma. Gracias, Padre, porque en el precioso nombre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Y queremos en esta tarde, Señor, pedirte de corazón, Padre, que sea usted hablando, Dios, a nuestras vidas. Que sea usted trayendo edificación, consuelo, fortaleza. Que sea usted trayendo gracia, esperanza, fe a nuestros corazones. Que sea usted, Padre, rompiendo toda cadena, toda fortaleza, toda atadura del enemigo y trayendo paz a los corazones, Dios. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús en esta tarde, para que usted sea, Señor, tocando los corazones, Dios, llevando tu palabra a lo más profundo del corazón de sus hijos. Amado Jesús, oramos para que usted sea, Señor, cancelando, Señor, toda cadena, toda atadura, toda opresión maligna, Señor, que bloquea el entendimiento, Señor, y ata la voluntad de sus hijos. Oramos para que nosotros no solo seamos libres de escuchar tu palabra, sino que nos deleitemos también en ser hacedores de su palabra. Gracias le damos en esta tarde, porque sabemos que su palabra no regresa vacía. Gracias porque usted es bueno y para siempre es su gracia, su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar, hermanos, por leer la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Algo muy importante, hermanos, que estuvimos hablando el domingo en relación a los efectos espirituales de la palabra de Dios. Hablamos basado en San Juan 19, 31, el 35, donde hablamos que todo empezó por la sangre de Jesús. Cuando Jesús pusieron su lanza en el costado y de ahí salió sangre y agua, de ahí se formó la iglesia del Señor. Hablamos también de que por medio de la sangre de Jesucristo tenemos redención de nuestros pecados. La palabra redención significa de que Él pagó el precio para liberarnos a nosotros. Hablamos que también de purificación de nuestros corazones por medio de la sangre de Jesucristo. Y la palabra purificación significa que quita de nosotros, de nuestro corazón, toda la inmundicia, todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios, y nos presenta puro, justo y santo delante de nuestro Padre Celestial. Hablamos de que nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo enviare. Hablamos también de que por medio de la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo.
y oramos, hablamos sobre de eso para que nos demos cuenta que podemos entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y no solamente entrar a su presencia, sino tener todos los derechos legales para poder pedir, para poder interceder, para poder clamar a Dios, para poder poner nuestras necesidades delante de su presencia. Hablamos de Santiago cuando dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5. Hablamos de que la oración se requiere que la oración sea eficaz. No es orar por orar. Okay, hablamos que para entrar a la presencia de Dios se necesita entrar por medio de la sangre de Jesús. Todo eso lo hablamos el domingo, hermano, en la iglesia, y hoy vamos a dar la segunda parte sobre esto. Yo espero en Dios que podamos nosotros aprender algo, porque es necesario, hermano. Dice la Biblia que el pueblo de Jehová, el Señor, se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento es indispensable en nuestras vidas cuando estamos caminando en el amor de Dios. Entonces hay muchas personas que aunque tienen el amor de Dios en su corazón, no saben qué hacer porque no conocen la voluntad de Dios. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, conocer sus derechos como hijos de Dios y conocer todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para beneficio de nosotros. Una vez que usted entra a la presencia de nuestro Padre Celestial, usted sabe cómo reclamar sus derechos. Usted sabe hasta dónde puede pedir, hasta dónde puede llegar por medio del sacrificio de Jesús. Pero si nosotros ignoramos nuestros derechos, hermanos, entonces nos estamos privando nosotros de muchas bendiciones y muchas riquezas que Dios tiene para nosotros. Hablo en términos espirituales. Hace unos años atrás, como unos 8 años atrás, escuché una noticia de parte del IRS en este país y estaban diciendo que había no sé cuántos miles de millones de dólares en las cuentas del IRS que le pertenecían a personas, ciudadanos americanos, que no habían sabido reclamar ese dinero que les pertenecía a ellos. Y estaban buscando a la gente, daban un número de teléfono para que las personas pudieran llamar a ese número de teléfono y pudieran investigar basados a su número de seguro social, que si tenían algún tipo de dinero en esa cantidad que ellos mencionaron, que quizás les pertenecía a ellos. Esa es una forma, esa es una analogía para que nosotros nos demos cuenta. Hay muchas bendiciones en el reino de los cielos, hermanos, que nos pertenecen a nosotros porque ya Cristo pagó por ellos. Pero todavía están almacenadas en el reino de los cielos porque nosotros no hemos sabido pedirla, reclamarla y a veces ni siquiera sabemos que la tenemos. Por eso es muy importante que usted y yo conozcamos quiénes somos en Jesús, cuántas bendiciones nos ha proveído Cristo Jesús a través de su muerte. Y por eso es muy importante estos estudios, para que usted sepa orar y sepa pedirle a Dios como conviene. Lea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Voy a darle la gloria a mi Señor Jesús. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso era una iglesia era una ciudad muy fuerte, había mucho comercio, pero también había mucha idolatría en Éfeso. Pero en esa ciudad el Señor levantó esa iglesia en Éfeso. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo es enseñándole a la iglesia de Éfeso su condición pasada, y su situación presente en Cristo Jesús. Y también les está revelando el Señor a través del apóstol Pablo las cosas que habrían de venir a su vida en el futuro. Pero todo se enfoca en un punto muy importante. Tanto revelar el pasado como el presente y el futuro de los cristianos de Éfeso, lo hace el apóstol Pablo, hermano, basándose en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
Y lo hace también, hermanos, enseñándonos a nosotros el efecto, el poder espiritual de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Entonces, también para nosotros, quizás no pertenecemos a la iglesia de Éfeso, pero también para nosotros, esos mismos beneficios y ese mismo propósito con el cual el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, escribe la carta a la iglesia de Éfeso, también a nosotros se nos enseña quiénes éramos en Jesús, quiénes somos en Jesús, que nos corresponde en Jesús y por medio o a través de que somos bendecidos. Sigamos leyendo. Dice el 12. Dice, en aquel tiempo se estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Toda persona, hermano, toda persona alrededor del mundo que no tiene a Jesús en el corazón está metido en este gran problema aquí. Toda persona. Que toda la gente tiene la mentalidad, el concepto de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos creación de Dios. ¿Ok? Pero no, que no todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Cristo para recibirle como Salvador, como su Señor y como su Rey, entonces es que nosotros pasamos de una nacionalidad ahora a ser pueblo santo de Dios, adquiridos y comprados con la sangre preciosa de Jesús. Mientras el corazón, el alma de la persona no ha sido alcanzado, no ha sido lavado con la sangre de Jesús, esa persona está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en esta tierra. Por eso es que predicamos el mensaje del Evangelio, para que usted entienda, para que nosotros entendamos cuánto nos beneficia a nosotros venir a Jesucristo y entregarle nuestro corazón a Él. Ahora, los que ya estamos en los caminos de Dios, podamos tomar, hermanos, conciencia, el valor, el precio, la importancia de lo que Cristo nos ha proveído en la cruz del Calvario. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque la mayoría de cristianos que hoy tienen pies y medio afuera de los caminos de Dios, la mayoría de cristianos que hoy están descarriados, ¿sabe? Una de las cosas por las cuales ellos decidieron regresar al mundo es porque ellos no valoraron, no le dieron importancia a lo que Cristo les había proveído en la cruz del Calvario. Si tan solo se pusieran a meditar, dijeran, ¿cuánto me beneficia a mí el hecho de que yo permanezca en Cristo Jesús? ¿Cuán importante es para mí perseverar en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Cristo me ha proveído a mí? Debo de retener eso que Cristo me ha proveído y solamente pensar, analizar, valorar lo que Cristo nos ha proveído. Nos da la fuerza a nosotros para pelear y retener lo que Dios nos ha concedido. Pero mucha gente se han apartado de los caminos de Dios por esas dos cosas. Número uno, ignoran, escuche esto, ignoran las consecuencias de haberse apartado de Dios. La ignoran. El apóstol Pedro habla en segunda de Pedro y Pedro dice esto: mejor te hubiera sido no haber conocido a Dios que conocerlo y haberte apartado de él. Y también, hermanos, ignoran el valor de lo que Cristo le proveyó en la cruz del Calvario. Por eso ahorita, esos dos temas, cuando ignoras esos dos temas, piensa que no pasa nada si vas a pecar, si te apartas de Jesucristo. Pero cuando conoces las consecuencias de apartarte de Jesús y conoces lo que Cristo, el valor, aprecias, lo que Cristo te proveyó en la cruz, no se te pasa por la mente apartarte de los caminos de Dios. Al contrario, afirmas tu corazón en la fe cada día. Ok, sigamos leyendo. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. No hay otra forma, escuche bien, no hay otra manera de cómo el hombre se reconcilie con el Padre, sino solamente por la sangre de Jesús. La semana pasada, si no me equivoco, hablamos acerca de que cuánto nos convenía a nosotros que Jesús ascendiera a los cielos. Y hablamos de segunda de Timoteo, donde habla que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y hablamos la palabra mediador. Mediador es una persona que interviene entre un conflicto entre dos personas. ¿Y el conflicto cuál es? Entre el hombre y Dios el Padre. En el momento que nosotros nos apartamos o descarriamos de la voluntad de Dios, tenemos un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos constituye en enemigo de Dios. Ahora, estamos separados totalmente de la ciudadanía de Dios, separados de la familia de Dios, separados de Cristo, separados de Dios, sin esperanza en este mundo. Pero para que nosotros podamos ser hechos cercanos, podamos llegar a reconciliarnos con el Padre, alguien tiene que pagar el precio que provoca la enemistad. Y ese precio es la sangre de Jesús. Mientras el corazón del hombre no ha sido alcanzado, no ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, el hombre está lejos de Dios. Por eso es que yo siempre digo esto, hermano, escuchen bien. Es indispensable que nosotros estemos conscientes, ¿okay?, que hemos tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo. Hay personas que están en las iglesias, pero todavía no han tenido ese encuentro personal con Cristo. ¿Okay? Cristo es el único que te puede reconciliar con el Padre, quitando la enemistad que había con Él por medio de su sangre. Es el único, no hay otra forma. No hay ministros, no hay líderes espirituales, no hay buenas obras, no hay religión, no hay absolutamente nada que pueda quitar esa enemistad, solamente la sangre de Jesús. Hay mucho pueblo de Dios, hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que tienen una Biblia en la mano y todavía no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Necesitas encontrarte con Cristo y decirle a Cristo que limpie tu corazón y que quite esa enemistad que tienes para con el Padre, lo cual es el pecado en nuestros corazones. Versículo 14, sigamos leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire, en la antigüedad, hermanos, en el tabernáculo habían cuatro lugares. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lavatorio y estaba el lugar santísimo. ¿Okay? En los atrios solo podían estar las personas que no eran procedentes judíos, de otras nacionalidades. En el lugar santo solamente podían estar los judíos y en el lugar santísimo el sumo sacerdote. ¿Ok? Y el lavatorio era antes para entrar, para purificarte y poder entrar al lugar santo. Ok. El punto de esto era, entre los atrios y el lugar santo había una barrera, había un muro que lo dividía. Dividía todo. Y la gente de otras nacionalidades no podían estar en el lugar santo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo, por medio de su sangre, Él quita esa barrera que dividía a los dos pueblos. Y de los dos pueblos, ahora Cristo hace solo uno. Entonces, cuando usted lee el libro de Gálatas, Pablo dice en Gálatas, en Cristo Jesús, ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, mujer ni hombre. Todos somos unos en Cristo Jesús. Por eso es indispensable, hermanos, que las personas que predicamos la palabra de Dios les enseñemos a la iglesia que no debe haber distinción entre un hermano y otro. No debe de haber especialidad entre un hermano y otro. Cuando una persona ocupa un lugar en una iglesia, liderazgo,
y empieza a hacer distinción entre un hermano y otro, tener hermanitos más especiales que otro, es porque todavía no está bajo la alianza del Espíritu Santo. En Cristo Jesús no tienen que haber esas separaciones, esas diferencias y esas divisiones. En Cristo Jesús todos somos una misma familia, somos un mismo cuerpo, pero todo eso que nos separaba, que nos alejaba de la ciudadanía de Israel, como dice el versículo 12 que estamos leyendo, todo lo que nos impedía formar parte del pueblo de Dios ha sido removido por la sangre de Cristo Jesús. ¿Usted ve qué gran efecto hay qué gran poder hay en la sangre de Jesús? No solamente fue derramada así porque sí, había un propósito. Entonces mucha gente hoy en día no entiende, no comprende, ¿okay?, el alcance, el propósito por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros estábamos lejos de Dios, ahora somos familia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo. El versículo 15. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Todo eso lo produce la sangre de Jesús. ¿Por qué habla de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza? Le voy a decir por qué. Porque todos los seres humanos, escuche bien, todos los seres humanos que no tienen a Jesucristo están bajo juicio de maldición. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios. Ahora, usted me dice, ¿cómo hago para estar libre de esa maldición de la ley? Simple. Dice Gálatas capítulo 3, del 9 en adelante, Cristo nos libró de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es aquel que es colgado en un madero. Lo que Cristo vino a hacer es llevar sobre su cuerpo la maldición que nos correspondía a nosotros. Era necesario que Jesucristo muriera en una cruz, ¿entiende? Porque en la cruz solamente mataban o quitaban la vida a las personas que estaban bajo maldición. Pero esa maldición era la que nos correspondía a nosotros. Ahora, cuando el ser humano abre su corazón a Jesucristo, inmediatamente esa maldición que pesaba sobre nosotros es quitada por completo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ok, entonces una persona que no está en Cristo Jesús está bajo juicio de maldición. Ahora, otra persona que ya estuvo en Cristo y se apartó de Cristo, regresó a su estado anterior y ahora está otra vez en el mismo estado bajo maldición. Solamente la sangre de Jesucristo puede librar al hombre de la maldición de la ley. No solamente, hermanos, rompe, la sangre de Jesús no solamente quita la barrera intermedia, ¿no? La sangre de Jesús no solamente cancela todas las divisiones que hay dentro del pueblo de Dios. Todos somos unos, iguales para Dios, todos somos iguales, todos. El que es mayor en la iglesia es Cristo Jesús, porque Él es el hermano mayor, Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el Señor, pero todos los demás somos iguales. Somos iguales, ¿ok? Eso lo hace la sangre de Jesús. Y también la sangre de Jesús nos libra a nosotros de la maldición de la ley. Entonces es importantísimo que nosotros permanezcamos, estemos conscientes, estemos constantes, hermanos, ser lavados con la sangre preciosa de Jesús, para que toda desobediencia, cada vez que nosotros quebrantemos la ley de Dios, hermanos, la sangre de Jesús nos limpie y permanezcamos puros delante de la presencia de Dios. El versículo 16. Y mediante la cruz, mira otro beneficio de la sangre de Jesús. Ya llevamos dos. Este es el tercero. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mire, matando en ellas las enemistades. Cristo Jesús, hermano, con su sangre derramada en la cruz,
Él quitó totalmente todo lo que nos impedía a nosotros reconciliarnos con el Padre. Si Cristo Jesús no muere en la cruz, el hombre nunca se podría reconciliar con el Padre. Nunca, porque el pecado que el hombre comete lo constituye en un enemigo, un adversario de Dios. Y eso es lo que habla Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el quererse hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? La amistad con el mundo te hace enemigo de Dios. Y todos nosotros, los seres humanos, hermano, todos nos apartamos, todos nos descarriamos, todos hicimos lo que queríamos hacer. Íbamos a donde queríamos, practicábamos el pecado como queríamos hacerlo, amábamos el pecado, amábamos la maldad, amábamos al mundo. Todos los seres humanos, no hay quien diga que no. Entonces todos estábamos metidos en ese problema, pero vino Cristo, derramó su sangre en la cruz y nos ofreció a nosotros. Y Él sigue ofreciéndole a la humanidad entera la posibilidad de estar reconciliados con el Padre. No hay otra forma, solamente la sangre preciosa de Jesús. No hay otra forma. Mientras el corazón del hombre esté con pecado, mientras el corazón del hombre esté practicando el pecado, va a estar en enemistad con Dios el Padre. Vámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10, para que miremos otro pasaje bíblico muy importante y miremos todo el efecto de la sangre preciosa de Jesús. Dije anteriormente, ¿cuál es el problema más grande de la humanidad? Es el pecado en nuestros corazones. Entonces la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestro corazón, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, limpiarlo con la sangre para que seamos nosotros otra vez llevados a la presencia del Padre. Es la sangre de Jesucristo lo único que puede limpiar nuestros corazones, nadie más. Nadie más puede limpiar tu corazón más que la sangre preciosa de Jesús. Lea conmigo 1 de Juan 1, 7 al 10. Vamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero si andamos en luz, sabemos que luz es sinónimo de Jesucristo y es sinónimo de santidad y obediencia y de amor. Okay. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Entiendes? Ahora, la pregunta es, ¿y si no andamos en luz? ¿Y si no estamos en comunión, en armonía, en unidad? ¿Qué pasa? Por eso es indispensable. Yo hablé la otra vez, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo habla acerca del Padre nuestro. Todo el mundo, más las personas que profesan la fe católica, saben el Padre Nuestro, pero al revés y al derecho, porque lo rezan todos los días. Aunque el Padre Nuestro no es para rezar. El Padre Nuestro es para aprender a orar con Dios. Es un modelo de oración. ¿Okay? No es estarlo repitiendo y repitiendo. Eso no es el plan. El plan es que usted y yo aprendamos a orar basándonos en el modelo de oración que es el Padre Nuestro. Pero hay una parte donde Jesús dice, Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después Jesús dice, porque si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Si no andamos en luz y si no estamos en comunión con los hombres, aquí dice la Biblia, hermano, que si estamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la pregunta es lo contrario. ¿Y si no estamos en luz? Hay un estorbo muy grande. Nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados. Yo siempre aconsejo esto, hermanos. Siempre pidámosle perdón a Dios. Siempre pidamos perdón a Dios y perdonemos a nuestros ofensores. Para que nuestra vida, hermanos, nuestras obras, ¿okay?,
y nuestra oración sea agradable delante de nuestro Padre Celestial. Entonces hay personas, hermanos, que anhelan ser perdonados por Dios, anhelan ser limpiados con la sangre de Jesús, pero ellos no quieren perdonar las ofensas de otras personas. Y algo peor, ellos no caminan en unidad y armonía con nadie. Y aparte de eso, no caminan en luz, en santidad y obediencia. Y todo eso es un obstáculo para que la sangre de Jesús limpie nuestros corazones. Algo que me llama la atención, hermanos, en el libro de San Juan, cuando Jesús sana a ese joven ciego, una de las cosas que Jesús le dice, vete, ¿qué es lo que dice? Vete y no peques más para que no vengan cosas peores sobre tu vida. ¿Te das cuenta cómo es? No es solamente llegar y decirle, Padre, perdóname, aquí estoy. No, el verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud. Es un enfoque diferente de nuestras vidas. Si usted va a Cristo para que Cristo lo limpie con su sangre, es para que usted haga todo lo que está a su alcance de conservar la pureza y la santidad en su corazón. Por eso siempre yo digo algo. Hay personas que pecan por imperfectos, por debilidad o por descuido. Pero hay otros que pecan porque se deleitan en pecado. Argumentan el pecado, justifican el pecado, participan del pecado y hasta defienden el pecado. Ese tipo de comportamiento es totalmente enemistad con Dios. Si quieres saber de eso, léalo en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, para que se dé cuenta cuán dañino es practicar el pecado. Ok, el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él anda en luz, tenemos comunión, el 8, perdón. Si decimos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, que es Cristo Jesús, no está en nosotros. Entonces, independientemente de que usted haga todo lo posible por no pecar en el día, siempre pecamos. Pero como le dije anteriormente, una cosa es pecar por imperfección, por debilidad, y otra cosa es pecar porque te gusta hacerlo. Dos cosas diferentes. ¿Ok? Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonarlo, sino limpiarlo. Porque en el Antiguo Testamento se perdonaba el pecado, pero no se limpiaba. En el Antiguo Testamento se perdonaba, pero se cubría el pecado. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús no solamente perdona el pecado, sino que lo limpia. Limpia toda la maldad. ¿Eso qué significa? Significa, hermano, que anula. Escuche bien esto. Cuando una persona es perdonado, hermano, mire, es que el efecto espiritual del perdón es tan poderoso. Siempre yo digo que es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros, el perdón, tanto recibirlo para darlo. Cuando una persona es perdonado, ¿ok? Inmediatamente, escuche esto, porque esto es maravilloso. Inmediatamente las consecuencias, escuche bien, las consecuencias de tus malas decisiones, de tus pecados, son canceladas inmediatamente. Totalmente. Es como que tú siembres una planta y no quieras que dé fruto, la arranca de raíz. Al arrancarla de raíz, matas la planta y se acaban los frutos. ¿Ok? Pero algo también más importante que eso, ¿sabe qué es? Que los derechos legales, escuche esto, los derechos legales que Satanás adquiere por medio de nuestra desobediencia, también le son quitados esos derechos. O sea que cuando una persona es lavado con la sangre de Jesús, no solamente es limpiado, es cancelada las consecuencias y le es quitado al enemigo los derechos legales para tener autoridad sobre nuestra vida. Por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 6, Pablo dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, una persona que está practicando constantemente el pecado se vuelve esclavo del pecado. Jesús, escuche bien lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 8. Le dice Jesús a los judíos, miren lo que le dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Imagínense hasta qué punto llega una persona
que comete pecado, que peca y peca y peca y peca y lo justifica y se deleita y lo sigue haciendo. Llega al punto, hermanos, que se transforma, bíblicamente establecido, lo dijo Jesucristo. ¿Okay? También lo dice Juan, 1 Juan capítulo 3. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que no camina en luz, en justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, en el momento que usted es lavado con la sangre de Jesús, esas tres cosas ocurren en el mundo espiritual. A los ojos de Dios, usted ya no está con manchas, ni con arrugas, ni contaminación. Está puro, está limpio. Las consecuencias inmediatamente las quita. ¿Ok? Y algo más, los derechos legales que el enemigo adquiere por medio de la desobediencia les son quitados en el nombre poderoso de Jesús. ¿Se da cuenta usted cuán indispensable es que nosotros todos los días pidamos perdón, reconozcamos nuestras faltas y perdonemos a nuestros ofensores? Es indispensable, déjeme decirte, desde mi punto de vista, el perdón, recibirlo y darlo es más indispensable que el aire mismo con que respiramos. Es más indispensable. Entonces, prestemos atención. Echemos mano del sacrificio de Jesús en la cruz. Saquémosle ese provecho para el cual fue derramada su sangre en la cruz. Pidámosle perdón a Dios y que la sangre de Jesucristo nos limpie y nos haga libre para la gloria de su santo nombre. El versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dos cosas. Le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Es muy importante que entendamos. Cuando una persona es conocedor de la palabra, cuando una persona conoce verdaderamente el efecto, la necesidad, el significado de la palabra de Dios, hermanos, esa persona camina siempre entendiendo que está pecando delante de Dios y le pide perdón a Dios en todo tiempo. Vayámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 23 de Colosenses. Otro de los efectos que produce, hermanos, la sangre de Jesucristo es que la sangre de Jesucristo trae paz al corazón del hombre. ¿Ok? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 19 y 20, el apóstol Juan dice estas cosas. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, que Él sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, tenemos paz para con Dios. ¿Ok? ¿Recuerda usted, hermanos, cuando en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue el proceder de ellos? Ellos quisieron esconderse de los ojos de Dios. No hay formas, no hay manera. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Recuerda el caso de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús. Horas antes Jesús le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo, antes que el gallo cantare, me vas a negar 3 veces. Y le voy a decir, y Pedro le dijo, no Señor, yo no lo voy a hacer. Así tenga que pagar con mi vida, pero yo no te voy a negar. ¿Cómo le vas a contradecir a Dios? Y le voy a decir algo muy importante, hermanos. El apóstol Pedro fue restaurado. El apóstol Pedro no se apartó de la fe por 2 razones. Número 1, por la misericordia de Dios para con él. Y número 2, Jesucristo había intercedido por sus apóstoles antes de ser crucificado en la cruz. Él se acercó a sus apóstoles y le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, dice Jesús, he rogado al Padre para que la fe no falte en vosotros. O sea que si Jesús no hubiera intercedido por los apóstoles, si Jesús no hubiera tenido misericordia de los apóstoles se hubieran perdido también. O sea que nosotros somos el efecto, somos la consecuencia visible de la gracia, el amor de Dios.
No somos lo que somos porque somos más inteligentes o más listos que otras personas. En el evangelio no es así, en el mundo secular sí lo es, pero en el evangelio no es así. Si usted está en donde está y tiene lo que tiene y hace lo que hace, es por la gracia, por la misericordia de Dios. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Ok? Todo pámpano que en mí no lleve fruto será arrancado y será echado fuera. Después dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces es muy importante que prestemos atención a eso. Y el otro caso, hermano, vemos el caso de Judas. Judas fue tanto el remordimiento en su corazón, hermanos, que se fue y se quitó la vida. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿okay? Al menos, escúcheme, porque hay gente que ya tienen cauterizada la conciencia. Y yo estoy hablando de personas, hermanos, que están participando de una congregación, en una membresía de una iglesia. A ellos se les hace lo mismo hablar mal de una persona, difamar a una persona, calumniar a una persona, tener rencor en el corazón, hacer cosas tan malas, hermanos, dentro de la iglesia misma. Y ahí están con una Biblia en la mano, hermanos, como que si fueran el angelito, el ángel Gabriel. Ya la conciencia no les redarguye. ¿Por qué razón? Porque la práctica continua, escuche bien, el deleitarse y practicar el pecado continuo y voluntariamente cauteriza la conciencia de las personas. Pero cuando la persona, hermano, no es ese tipo de persona que practica, que justifica y se gloria en el pecado, le parece gracia lo que está haciendo. Cuando cometemos una falta, hermano, sentimos que Dios nos está redarguyendo. Pedro, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Amargamente. Dios le permitió el arrepentimiento genuino a Pedro y Pedro lloró amargamente y fue restaurado. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, y no sé cuántas veces usted ha venido a Jesús en oración y sabe que pecó. Pero déjeme decir algo muy importante en relación a mi vida. Yo todas las veces, hermanos, todas las veces que me toca orar, le digo: Padre, por favor, perdóname. Lo que dice primera de Juan capítulo 1:10. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la palabra no está en él. Dios no es mentiroso. Dios dice que todos pecamos. Entonces yo, cuando voy a la presencia de Dios Padre, primero quiero pedirte perdón. Y también quiero perdonar a mis ofensores. Porque yo quiero tener libertad para entrar al lugar santísimo. Pero la única forma, escuchen, la única forma para que eso se quite es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Si la sangre de Jesús no es derramada en tu corazón, usted nunca va a ser perdonado. Pero nunca. Usted puede hacer cualquier cosa, lo que usted quiera. Nunca va a ser perdonado. Y te lo voy a decir por qué. Si mi Padre Celestial supiera que hay una forma fuera del sacrificio de Jesús para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra alma y para ser salvo, entonces ¿para qué mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario? Si usted y yo podíamos limpiar nuestro corazón y nuestra alma nosotros mismos, si usted y yo podíamos justificar nuestra vida delante de nuestro Padre sin la necesidad de Jesucristo, entonces ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? Cristo vino a morir en la cruz del Calvario porque todo en relación a la redención, al perdón, a la salvación, todo es imposible para el hombre. Todo es posible cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador. Hasta entonces, Él quita toda angustia, toda tristeza, toda frustración, todo quebrantamiento, todo lo quita y Él pone la paz en nuestros corazones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo inefable que aunque usted tenga problemas económicos, tenga problemas en su familia, tenga problemas de salud, tenga cualquier tipo de problema, siempre tienes el gozo para adorar, para servir, para buscar el rostro de Dios. Cuando la gente pierde el gozo y la gente pierde la paz en su corazón,
empiezan las ataduras a atar su mente, a atar sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, y la gente empieza a apartarse de Dios. Es importante que prestemos atención a eso. Leamos Colosenses, pues 1:19. Quiero darle gracias y gloria a mi Señor Jesucristo. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hablando de Jesús. Se lo voy a resumir en palabras sencillas. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. El hecho de que él vivió como ser humano no dejó de ser Dios. Eso es lo que está hablando. El Padre permitió que en él habitase toda la plenitud de la deidad de Dios. Dios mismo estaba en ese cuerpo llamado Jesús, hijo de María. Ok, sigamos leyendo. Y por medio de él, del cuerpo de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Si Cristo no muere, todos fuéramos enemigos de Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si Cristo no derrama su sangre en la cruz, no solamente fuéramos enemigos de Dios, sino que no tendríamos paz en el corazón nunca. Por eso Cristo habla en San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. La gente está buscando paz a través de tratados, a través de acuerdos, de situaciones. Tú me das esto, yo te doy lo otro, llevemos la fiesta en paz. Eso no es paz. Hubo una persona, hermanos, que ganó un premio Nobel de la Paz, un presidente de Costa Rica. Se llama Óscar Arias Sánchez. Este hombre, en el tiempo que a él le estaban dando el premio Nobel de la Paz, ¿sabe qué estaba pasando en su casa? Se estaba divorciando de su esposa y abandonando a su familia. Eso no es paz. Eso no es paz. La verdadera paz que Dios te da te hace estar en armonía con toda la gente que está a tu alrededor. Una persona que tiene paz es diferente a una persona que tiene un título y un reconocimiento. Hay personas, hermanos, que se enfocan más por los títulos y los reconocimientos públicos por la verdadera paz en el corazón. Cuando usted escucha hablar a una persona, con solamente le escucha el tono con que habla, los temas que toca y la manera como lo hace, usted se da cuenta si tiene paz en el corazón o si no tiene paz en el corazón. Y Cristo Jesús, eso fue lo que hizo. Toda persona que está enemistada con Dios no tiene paz. Dice el libro de Isaías, porque no hay paz para el pecador, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. No hay paz. La verdadera paz llega al corazón del hombre cuando ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. De otra forma no hay maneras, no lo hay. Versículo 21. Y a vosotros también, dice Pablo, que erais en otro tiempo extraños. Escucha bien cómo éramos. Extraños y éramos enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Escuchen qué tremendo. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es el todo. Por la sangre que estamos. Por su sangre preciosa. Yo dije esto el domingo y quiero decírselo otra vez. El mismo poder, la misma autoridad con que fue derramada la sangre en la cruz del Calvario, esa misma autoridad tiene efecto hoy. Hoy. Va a llegar un momento que ya no va a tener efecto. Cuando Jesucristo levante su iglesia, pero mientras esté la iglesia acá, la sangre de Jesús va a estar obrando en el corazón de aquellos que le buscan y le creen y le reciben en su corazón como Señor y Salvador. Versículo 22. En su cuerpo, dice, de carne, por medio de la muerte. Mire, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él.
Es lo que yo hablé anteriormente y también lo dije el domingo en la iglesia. ¿Okay? Jesús habla en San Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y el que el Padre envía, yo no lo echo fuera. Okay. Palabra sencilla. El Padre toma su vida y la envía a Jesús. ¿Cómo lo hace el Padre? Por medio del quebrantamiento, de la convicción que da el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre va a Jesucristo, es porque el Padre lo envió y fue el Espíritu Santo quien lo llevó. Ahora, cuando llegamos a Jesucristo, hermano, parecemos un yonque. Sí, lleno de heridas, de rencor, de resentimiento, de maldad, de malicia, de astucia, de envidia, de celo, de arrogancia, orgullo. Hermano, la lista es demasiado grande. Llegamos hechos pedazos, hermanos, por el pecado. Y Jesucristo nos toma en sus manos y nos empieza a limpiar con su sangre preciosa. Mire, y este versículo 22 es lo que Cristo hace con su sangre en la vida de aquellos que le entregan su corazón a Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día pertenecen al pueblo de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día son hijos del Dios Altísimo? Sirven a nuestro Dios, pero antes, hermanos, eran homosexuales, lesbianas, delincuentes, violadores, alcohólicos, drogadictos, es un montón de problemas. Pero fueron a Jesús, y miren lo que hizo Jesús. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. Ya no es el delincuente, ya es santo. Presentaros sin manchas. Ya no es rencoroso, odioso, maldoso y qué sé yo más. Y también dice irreprensible delante de Dios. Ahora, si Dios te mira santo, te mira sin mancha, irreprensible, ¿tú te imaginas lo que Cristo hace con su sangre? Dice el libro de Job, Señor, si aún las estrellas están sucias delante de tus ojos, si aún las estrellas están sucias delante de tus ojos, imagínense. Pero cuando llegamos a Jesucristo, la sangre de Cristo nos agarra, hermano, y nos pone una buena lavada, hermano. Miren, tremendo detergente, hermanos, con cloro y con todo. Y llegamos, ya una vez que nos limpia y nos lava con su sangre preciosa, llegamos a la presencia del Padre. Ya no somos inmundos, ya no somos gente maligna, y ahora somos santos. Oh, qué bendición de Dios. Somos también, dice, santos sin manchas, y estamos irreprensibles a los ojos de Dios. Todo eso, escuches, todo eso lo hace solamente la sangre de Jesús. Nadie más. Y el versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad estás fundado y firmes en la fe. En palabras sencillas, hay mucha gente que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y se han vuelto atrás. Pedro dice, le pasa como el perro que vuelve al vómito y la puerca vuelve a su sien, al lodo. Así le pasa a mucha gente hoy en día. Son lavados con la sangre de Jesucristo, son presentados puros, santos delante de Dios, sin manchas e irreprensibles, y al mes, al año, andan otra vez, hermano, allá ensuciándose con el pecado. Sigamos leyendo. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, por lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, no solamente, escuche bien, no solamente es ser lavado con la sangre de Jesús, sino también permanecer firme en esa voluntad de Dios. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Otra cosa muy importante, Hebreos 13, 20 y 21. La sangre de Jesucristo, hermano, nos hace personas aptos y agradables a los ojos de Dios. Ninguna persona que no ha sido rociada con la sangre de Jesús es apto y agradable delante de nuestro Padre Celestial. Quiero hacer algo muy importante. No quiere decir esto que la misericordia de Dios y el amor de Dios es anulado por eso. No, Dios sigue siendo misericordioso y Dios sigue siendo el amor. Pero mientras la persona no ha sido limpiado con la sangre de Jesús, no es apto para estar en la presencia de Dios.
Mira, leámoslo conmigo. ¿Okay? Hebreos, ¿cuánto dije? 13:20. Ok, gracias. Dice el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Oye, ahorita hay gente que se creen más grande que Jesús. Ya no se llaman pastor, ahora reverendo, no sé dónde agarraron esas cosas. Apóstol, doctor en divinidad, licenciado en no sé qué. Yo no he encontrado eso en la Biblia, hermano. Lo que yo he visto en la Biblia en Efesios 4:11, y él constituye a unos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Ándase. No dice reverendo, no dice licenciado, no dice, no sé dónde agarran tanto. Bueno, le gusta a la gente los títulos. Vamos, sigamos leyendo. Dice así, dice de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué tremendo, ¿eh? Dice así, os haga, escuche bien, ¿qué es lo que hace la sangre? Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Te dije anteriormente, los 3 efectos que produce la sangre inmediata cuando usted es limpiado con la sangre. A ver si se acuerda. Número 1, es perdonado sus pecados. Número 2, es anulado, es cancelado totalmente los derechos legales que el enemigo tiene por desobedecer a Dios. Número 3, ¿qué más pasa después de eso? Número 3, inmediatamente, hermanos, ¿okay? Toda la atadura que el enemigo quiere poner en tu vida es cancelada inmediatamente. Entonces, te hace libre por la sangre de Jesucristo para que puedas servir al Dios vivo. Una persona que no es libre no puede servir a Dios. Por eso es que usted ve mucha gente en las iglesias que no mueven un dedo por servir a Dios en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque no son libres. Cuando la sangre del pacto nos limpia a nosotros, no solamente nos hace libres, sino que también nos capacita, nos impulsa, nos mueve a nosotros para servir a Dios con corazón puro. Es una persona, hermano, que no es limpia, no es pura, no es libre por la sangre de Jesús, no puede servir a Dios, ni puede, ni quiere hacerlo. Ni quiere hacerlo, porque no puede. No puede. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No se puede. Una persona que está atado de pies y manos, ¿cómo puede guiar a otro? No puede. Cuando la sangre de Jesús te limpia, te deja libre, te libera de toda atadura, de toda opresión, de toda carga, de todo yugo de maldad, y te hace libre para entender la voluntad de Dios y para obedecer esa voluntad. Una persona que no obedece la voluntad de Dios, una persona, hermano, que no tiene la disposición en el corazón para servir a Dios en lo poquito, en lo que Dios le manda hacer, porque no tiene que ver tanto la cantidad de cosas que hagas, sino la calidad de cosas que hagas para Dios. Si no puedes servir a Dios en esa cantidad y esa calidad, es porque no eres libre en tu corazón. Necesitamos la sangre de Jesús en nuestros corazones para ser libres, para adorar, para servir, alabar y obedecer a nuestro Padre Celestial. Ok, dice así, estamos en el 21. Os haga apto, dice, en todas buenas obras para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, escuche bien, lo que es agradable delante de Él. O sea que Dios es el que lo hace en nosotros. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos a 1 de Pedro 1:18 y 19. Y ahí vamos a terminar, hermanos. 1 de Pedro 1:18 y 19. Algo importantísimo, hermanos. Vamos a leerlo del 17 al 19. 1 de Pedro 1:17 a 19. Escuche esto que es muy importante. Cuando nosotros somos lavados con la sangre de Jesús, inmediatamente, hermano, todas las herencias vanas que los seres humanos nos heredaron a nosotros son removidas totalmente de nosotros. Totalmente. Somos librados de todo eso. Voy a darte rápido así lo que te quiero decir. Mira, hay varias formas de cómo
las maldiciones llegan a las personas. Hay maldiciones ancestrales, ¿okay? De los ancestros, la gente antes del cual venimos nosotros en ese árbol genealógico. Ellos hicieron cosas malas o hicieron cosas buenas y eso lo venimos heredando todo. También están las maldiciones hereditarias, que eso tiene que ver, hermanos, acerca del pecado que nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, 4 generaciones atrás de nosotros, cometieron pecado delante de Dios. Y está también la maldición permisiva. Es cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos rendimos al pecado, a la maldad en rebeldía para con Dios. Ok. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermanos, traemos esas herencias hereditarias y esas herencias ancestrales. Algunos las traen bien, otros las traen pero muy mal. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, la sangre de Jesucristo, hermano, anula por completo todo eso. En el momento que usted abre su corazón a Cristo y usted es lavado con la sangre de Jesús, usted viene, hermano, y empieza a orar para esa liberación. Inmediatamente la sangre de Jesucristo los libra de las maldiciones ancestrales y las maldiciones hereditarias. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Quiero que leamos el capítulo 1, versículo 17. Dice así: y si invocáis, escuchen bien, por Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No toque a Dios con la mano sucia. Si lo va a invocar, apártese del pecado. Sabiendo, escuche bien, sabiendo que fuisteis rescatado. ¿Cuándo es que se paga un rescate? Cuando la persona está cautiva por algo o por alguien. ¿Okay? Todos nosotros, antes de venir a Jesús, estábamos cautivos por la maldad. Y el problema es, hermanos, que muchas veces esa cautividad la heredamos de nuestros padres. Hay muchos padres, hermanos, mire, que no entienden esto. Ellos no entienden que sus malas acciones, rechazar a Jesucristo, vivir en pecado, practicando el pecado, pone a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, hasta la 3ª y 4ª generación, los pone en cautiverio espiritual, ataduras espirituales. Son las herencias espirituales que los padres le están dejando a sus hijos. Por eso siempre yo he dicho algo, hermano. Mire, si usted verdaderamente ama a sus hijos, si usted verdaderamente ama a su familia, déjele una herencia santa, una herencia pura. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche esto. El mismo espíritu con que usted se conduce en la sociedad, la misma actitud, la misma costumbre, la misma mentalidad, el mismo espíritu con que usted se conduce delante de los ojos de Dios, ese mismo espíritu es el que van a heredar sus hijos. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, enseñemos a nuestros hijos y nosotros demos ejemplo de sujeción y respeto a las autoridades. Porque dice Romanos capítulo 13, el que se resiste a las autoridades, a Dios se resiste y acarrea juicio para sí. Acarrea condenación para sí. Ahora, usted como padre, hermano, póngase a pensar algo. ¿Qué herencia le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué espíritu le está dejando usted a sus hijos? ¿Un espíritu de obediencia? ¿Un espíritu de temor, de sujeción, de humildad? ¿Un espíritu de sometimiento? ¿Qué espíritu le está dejando a sus hijos? Porque eso es lo que está pasando en la sociedad, hermanos. Escuche bien lo que te voy a decir. La maldad de los hijos empieza en el hogar. Cuando los padres no son el ejemplo de sus hijos. Cuando los padres no tienen temor de Dios y no caminan en la voluntad de Dios.
Cuando los padres rechazan ser ellos sus maestros y pastores espirituales de sus hijos, para sentarse con ellos, aunque sea media hora al día, y decirle, hijo, mira, esto es así. Usted lea lo que dice el libro de Deuteronomio, que el padre tiene que enseñarle a sus hijos la palabra. Cuando estén en el camino, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, en cualquier parte, tiene que llevarle la palabra a tus hijos, a enseñársela. Pero queremos que los hijos sean buenas personas, personas de bien, cuando nuestra conducta no es la correcta, cuando nuestro ejemplo no es el correcto, cuando no tenemos temor de Dios, no obedecemos a Dios. ¿Cómo le dejamos una herencia a nuestros hijos? La mayoría de fracasos en los matrimonios, en los hogares, en las familias, es porque los padres han abandonado el temor de Dios y han abandonado los caminos del Señor. Siempre me pregunto esto, hermano. Pongan atención, le voy a dar dos ejemplos bíblicos. El caso de Noé, capítulo 6 del libro de Génesis. Dice la Biblia que toda la humanidad se corrompió, todos se apartaron de Dios. Y cuando dice todo, es todo. Fue tanta la maldad que dice Dios que se arrepintió haber hecho al hombre, haber creado al hombre. Pero dice que él miró y había un hombre que era fiel y justo delante de Dios y era Noé. Un hombre. No dice que eran sus 3 hijos, ni su esposa, ni sus 3 nueras. No, solamente era él. Pero Noé les heredó a sus hijos una promesa de salvación. Oh, es una gran bendición. Si Noé como cabeza de familia, él hubiera desobedecido a Dios, su familia también hubiera pagado las consecuencias. Porque esa era la herencia que Noé les hubiera dado. Cuando el Señor manda a Noé que haga el arca y termina el arca y todo, le dice, entra tú, Noé, y tu familia, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. Porque Dios honra la obediencia de los líderes de los hogares. Dios honra el temor y Dios honra la fe de esos padres de familia que les enseñan a sus hijos el camino bueno. Porque hay padres, hermanos, que no solamente están desobedeciendo a Dios, sino que están enseñando a sus hijos a pecar como ellos lo hacen. Cuando venimos a Jesucristo, hermano, y le pedimos perdón a Dios por los pecados de nuestros padres, inmediatamente la sangre de Jesucristo nos libra de todas esas cosas vanas. Sigamos leyendo el versículo 18. Sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Padres, pongan atención. Se lo voy a poner así más directo. ¿A dónde quiere usted que sus hijos, el alma de sus hijos, pase la eternidad? Hay 2 lugares. La eternidad con Cristo Jesús o la eternidad en el infierno. Así se lo voy a decir derecho. ¿A dónde quiere usted que pasen sus hijos? Basándose en lo que usted quiere de sus hijos, tome decisiones correctas. Porque las herencias vanas se reciben cuando los padres hacen obras vanas. Si el padre es temeroso de Dios, mire el caso de Lot. Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Y Lot se mantuvo íntegro delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo, mira, sal de Sodoma y Gomorra. Tú, tus 2 hijas, tus futuros yernos y tu mujer, salgan. Y solamente Lot era justo delante de Dios. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Presta atención. No digas que los amas si los estás llevando a la perdición. No digas que amas a tus hijos si los estás incitando a pecar, si tú eres el ejemplo de pecado en la casa de ellos. No lo hagas. Vamos, sigamos leyendo. Dice así, de vuestro Padre, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados de la vana herencia que nos dejaron por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Hoy en día estamos en los momentos más gloriosos, hermanos, porque la sangre de Jesucristo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad del Padre, el sacrificio de Cristo están activos al 100%. El Espíritu Santo está obrando, está tocando los corazones. El Espíritu de Dios sigue tocando. Ojalá, hermano, que todos nosotros permanezcamos firmes en esa voluntad. Y los que sean apartados puedan reconciliarse con Cristo. Y los que no tienen a Jesucristo puedan recibirle como Señor y Salvador. Escucha bien. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, hermanos. Quiero terminar con esto. Nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, de decidir, de ver las cosas, van a determinar no solamente nuestro presente y nuestro futuro, sino también en gran parte el de nuestra familia. ¿Amas a tu familia? No le digas que lo ama. Demuéstraselo. Obedeciendo al Padre, sirviendo a Dios, enseñándoles el camino de santidad, siéndoles ejemplo a ellos y reprendiéndoles sus conductas cuando son contra la voluntad de Dios. No incites a tus hijos a pecar, porque la paga del pecado es la muerte. Incita a tus hijos a conocer a Jesús, pero antes de que los mandes a tus hijos, ve usted primero. Usted vaya primero, usted doble sus rodillas primero. Y usted diga, pueda decir un día usted, hermano, con todo el corazón, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Eso es lo que necesitamos. Si ama a su familia, sírvale a Dios, obedezca a Dios, tenga temor de Dios y lleve a su familia a Cristo Jesús para que sean salvos por su gracia. ¿Ok? El Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios los bendiga grandemente. Esperamos en el Señor que Dios haya hablado de nuestras vidas. Como le digo, es la segunda parte del tema que empezamos el domingo. Espero en Dios que sea de bendición para usted. Pero recuerde algo muy importante. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Dios los bendiga. Vamos a saludar a nuestros hermanos que nos ven. Son en parte nomás porque siempre nos ve mucha gente. Pero queremos saludar y bendecir a todos los que nos ven. Dios bendiga su vida, bendiga su fe en el Señor. Dios bendiga su matrimonio, bendiga su salud, su economía. Dios bendiga todo su ser. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Mi hermana Patricia Rivera, Dios la bendiga, hermana Patricia. Qué bueno que está con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar también. Allá en Nicaragua, mi hermano Alonso, Dios te bendiga. Siempre firmes adelante, Alonso, sabiendo que no es el que empezó el triunfador, sino el que cruzó la meta. Hay que seguir día a día, porque Cristo viene pronto. Mi hermana Alba Luz Ruiz. Dios la bendiga, hermana Alba Luz. Un abrazo fuerte, mi hermano Efraín. Dios los bendiga grandemente, su familia, sus hijos, sus nietos. Que Dios los bendiga grandemente. Quiero decirles algo. Los extraño mucho. Quisiera estar allá en la iglesia Luz y Vida y bueno, ya veremos cuándo podemos hacerlo. Mi hermano Abinadab y mi hermana Maggie, Dios los bendiga, hermanos. Gloria sea a Jesús. Dios bendiga su vida, bendiga su familia. Un abrazo fuerte para todos. Y ahí estamos orando por mi hermana Elba para que Dios nos dé esa victoria grande en la necesidad de ella. Y también Wilfredo Centeno. Dios le bendiga, Wilfredo. Gracias por estar con nosotros. No sé si estás en Chinandega o estás en Sébaco, pero Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Acércate a Jesús cada día y déjale a Dios una herencia, a tus hijos una herencia santa, una herencia pura, una herencia donde ellos puedan conocer a Jesús, vivir con Jesús, vivir para Jesús, caminar con Jesús y morirse con Jesús. Ese es el plan de Dios. ¿Okay?
Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor. Y démosle gracias por la sangre que mi Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Oremos a Dios y pidámosle que nos dé fuerza para seguir adelante. Vamos, ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Nos acercamos, Señor, a tu presencia, Señor, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Señor y Salvador. Yo le quiero dar gracias, Padre, porque siempre nos sostiene con tu diestra de poder. No hay nada imposible para ti, Padre. Por eso ponemos todo aquello que para nosotros es imposible, lo ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Su palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos rendir, Señor, a tu voluntad, a tu designio, a tu soberanía, a tu poder. Queremos poner todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu rendidos a tu voluntad, para que usted nos vaya transformando, Señor, como dice tu palabra, seamos transformados de gloria en Cristo Jesús. Padre Celestial, quita de nosotros aquellos que a ti no te agradan. Ayúdanos, Padres, a tener ese temor, esa necesidad, ese celo, esa hambre, esa sed de tu presencia, Dios. Yo vengo orando, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que su sangre preciosa remueva todas las obras del diablo, sean reprendidos los poderes de las tinieblas y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la gloria de tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos, amado Padre, porque ahí es el único lugar seguro bajo el cielo. Es el único lugar en victoria y es el único lugar en bendición. Ponemos también en tus manos a nuestras familias, Dios. Donde quiera que esté nuestra familia, la ponemos en sus manos, las bendecimos en el nombre de Jesús y oramos, Padre, reclamando sus almas para el reino de Jesucristo. Padre, no tomes en cuenta el pecado de nuestras familias, de la manera, Padre, que has tenido misericordia por nosotros. Oramos para que esa misericordia también alcance a nuestras familias. Usted sea rompiendo toda cadena, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas y trayendo libertad a nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, en el poder de su sangre, reclamamos a nuestras familias para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga su iglesia, Padre. Donde quiera que esté tu iglesia, Señor, cúbrelo con la sangre poderosa de Jesús. Que tus ángeles poderosos, Padre, acampen alrededor de tu iglesia para protegerla, para guardarla, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, guíe tu iglesia por senda de justicia, por amor a tu nombre. Y que tu palabra, tu gracia y tu presencia, Padre, siempre sea el alimento de nuestro corazón. Padre, bendice a tu pueblo, Padre. Aquellos hermanos que están pasando problemas de salud, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, conforme a tus promesas, conforme a tu fidelidad, en el poderoso nombre de Jesús. Enviamos tu palabra, reprendemos toda enfermedad. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que tu iglesia sea sana por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, lo ponemos todo en tus manos en esta tarde. Que sea su nombre glorificado, sea su nombre honrado en todo y por todo, Padre. Usted siempre reciba la gloria y la alabanza que su nombre merece, Dios. Bendice los corazones, bendice, Señor, tu iglesia, Padre, todos aquellos que escuchan tu palabra, Dios, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de tus hijos y mueva la voluntad de tu pueblo para que seamos hacedores de tu palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Toda la gloria es para usted en el precioso nombre de Jesús. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda nuestra familia en perfecta paz. Señor amado, oramos dándote gracias en Cristo Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador.
A Él y solo a Él sea la gloria. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar por acá a la misma hora. Así que espero que tenga el tiempo para conectarse y poder seguir juntos estudiando la palabra del Señor. ¿Ok? Que pasen buenas noches y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones, esté en sus hogares y también en sus matrimonios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.